¿Y si te dijera que cuanto más persigues algo, más lo empujas lejos de ti? Piénsalo. ¿Has perseguido a una persona y la sentiste alejarse exactamente al ritmo que tú te acercabas? ¿Has perseguido dinero y nunca fue suficiente? ¿Has perseguido dormirte a las 3 de la mañana y cuanto más lo intentabas, más despierto estabas? ¿Has perseguido estar en paz y perseguir la paz te la quitó? No es mala suerte, es una ley y funciona al revés de cómo vives. Porque también te ha pasado lo contrario. Te cansaste, dejaste de insistir, soltaste, de verdad, sin planearlo. Y justo entonces, aquello apareció. La llamada llegó cuando ya no la esperabas. La idea llegó en la ducha, no delante de la pantalla. Esa persona se acercó cuando dejaste de orbitar a su alrededor. Los taoístas le pusieron nombre a esto hace más de 2000 años. Lo llamaron el movimiento inverso del Tao. Y antes de que cierres el vídeo, esto no es una ley de atracción. No vas a visualizar nada, no vas a decretar nada, no vas a pedirle nada al universo. Esto es filosofía observada y hoy la vas a ver funcionando en tu propia vida. Quédate hasta el final porque vamos a ver las 6 caras de esta ley y la sexta es la que más cuesta aceptar y la única que hace funcionar a las otras 5. 6 caras. Las 2 primeras están en tu conducta. ¿Por qué forzar te sale caro? Las 2 siguientes, en tus vínculos. ¿Qué pasa cuando lo que persigues es una persona? Y las 2 últimas hablan de ti, de quién eres cuando persigues. Pero antes, una pregunta, y respóndala con honestidad. ¿Alguna vez conseguiste algo importante justo cuando dejaste de buscarlo? Si te ha pasado, no fue casualidad, era la ley, funcionando sin que la conocieras. Ponte cómodo, respira y vamos a mirarla de frente. Imagina un estanque de agua clara. Se te cae algo al fondo, algo que quieres recuperar. Metes las manos, buscas, remueves y el barro del fondo sube. El agua se vuelve turbia. Ya no ves nada, entonces buscas más fuerte y el agua se vuelve más opaca todavía. Cuanto más la necesitas clara, más la enturbias. El Tao Te Ching lo pregunta así en el capítulo 15. ¿Quién puede quedarse quieto mientras el barro se asienta? El agua, sola, vuelve a aclararse. Y en el capítulo 40, Lao Tse deja la frase que sostiene todo este vídeo. El retorno es el movimiento del Tao, no la persecución, el retorno. Lo que es tuyo se mueve hacia ti cuando dejas de enturbiar el agua, no porque el universo te premie, sino porque tu propia persecución era lo que lo alejaba. Esa es la mecánica que vamos a desmontar cara por cara. Primera cara, el esfuerzo invertido. Hay cosas en tu vida que responden al esfuerzo directo. Levantar un peso, aprender un idioma, limpiar una casa. Empujas y se mueven. Pero hay otra familia entera de cosas que funcionan exactamente al revés. Dormir, relajarte, tener una idea, ser espontáneo, disfrutar. En esa familia, el esfuerzo no es el motor, es el freno. Intenta dormirte con fuerza de voluntad, intenta relajarte apretando los dientes, intenta ser espontáneo siguiendo un plan. No puedes. No porque te falte disciplina, sino porque la vigilancia misma es la interferencia. Estás removiendo el agua para que se aclare. El coste. Vives agotado en las zonas de tu vida donde el cansancio no compra nada. Pones horas extra de control justo donde el control no cotiza. Y encima te culpas, me falta voluntad.
No, no te falta voluntad, te sobra persecución. La psicología moderna midió esto. Un equipo dirigido por Iris Maus publicó en 2011 una serie de estudios con un resultado incómodo. Las personas que más valoran y persiguen la felicidad como objetivo reportan menos felicidad, más soledad y más síntomas depresivos, precisamente porque convierten cada momento en un examen que el momento suspende. Perseguir la felicidad es remover el agua del estanque preguntándole por qué no se aclara. ¿Y cómo se suelta esta cara en silencio, sin anunciarlo? Esta semana elige una sola cosa de esa familia, el sueño, la calma, la creatividad, y quítale el marcador. No midas si funciona, hazlo solo a propósito si hace falta. Acuéstate sin intentar dormirte. Solo obsérvala 3 días sin contárselo a nadie. Segunda cara. La persecución te hace más pobre. Y aquí no hablo solo de dinero, aunque el dinero es donde mejor se ve. Fíjate en la diferencia. No es lo mismo ir hacia algo que perseguirlo. Ir hacia algo es caminar con dirección. Perseguir es correr con hambre. Y el hambre, en cualquier negociación, se huele. El que compra con urgencia paga más. El que vende con desesperación cobra menos. El que acepta cualquier trabajo porque el silencio del paro le quema, elige peor que el que puede esperar una semana más. No porque el mundo castigue la necesidad, sino porque la necesidad estrecha la mirada. Cuando persigues, solo ves lo que persigues y te pierdes las 3 puertas que se abrieron a los lados. Los taoístas tienen una palabra para la alternativa, Gu Wei. Se traduce mal como no hacer, y por esa mala traducción, media internet cree que el Tao es quedarse en el sofá. Gu Wei no es no actuar, es actuar sin forzar, como el agua que baja la montaña, no empuja el cauce, y aún así llega antes que nadie. La acción en silencio. La próxima vez que estés a punto de decidir algo con prisa, una compra, una respuesta, un sí, date exactamente una noche, no para pensar más, para que baje el barro. Las decisiones que sobreviven a una noche de agua quieta suelen ser las tuyas. Las otras eran de la persecución. Ahora todo esto era la superficie, la conducta, lo de fuera. Quedan 4 caras, y la siguiente es donde casi todo el mundo entiende mal esta ley, donde la convierte en excusa. Antes de nada, déjame parar un segundo, porque ahora mismo mientras me escuchas, puede que estés haciendo justo lo que este vídeo describe, escuchando para conseguir algo, esperando que llegue la fórmula, la técnica, el truco para que lo tuyo vuelva. ¿Lo notas? Eso también es perseguir. Hasta aquí has llegado corriendo. Respira una vez. Bien, seguimos. Tercera cara, y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca, yo el primero. Cuando alguien oye deja de perseguir, entiende una de estas 2 cosas. O ríndete, o finge que no te importa. Y ninguna de las 2 es la ley. Mira las 3 capas de este malentendido, porque son cada vez más finas. Capa 1, soltar no es abandonar. El que deja de remover el agua no se va del estanque, sigue ahí, sigue queriendo recuperar lo que se le cayó. Lo que cambia no es la dirección, es el método. Sueltas el manoteo, no el deseo de fondo. Gu Wei tiene dirección, lo que no tiene es espasmo. Capa 2. Quedarse quieto por fuera no es estar quieto por dentro. Puedes no escribirle a esa persona y releer su última conexión 40 veces. Puedes no pedir el ascenso y ensayar el discurso cada noche en la ducha. El reestanque se remueve igual con las manos que con la cabeza. La persecución mental cuenta, y esa es la que te está costando el sueño. Capa 3, la más fina. Vigilar el agua también la remueve. Quedarte al borde del estanque, cronómetro en mano, comprobando cada minuto si ya se aclaró. Esa es otra forma de meter las manos.
La calma que se vigila a sí misma no es calma, es persecución disfrazada de paciencia. El capítulo 48 del Tao Te Ching apunta en esta dirección. En el camino del Tao no se acumula, se suelta algo cada día, hasta llegar a la no interferencia. Y entonces, nada queda sin hacer. No dice nada se hace, dice nada queda sin hacer. La quietud del Tao es fértil, no vacía. En silencio, hoy cuando notes que estás vigilando algo, una respuesta que no llega, un resultado, una persona, nómbralo por dentro con 2 palabras. Estoy removiendo. No te pelees con ello, solo nómbralo. El nombre ya saca las manos del agua. Cuarta cara. La persecución es un autorretrato. Fíjate qué giro, llevamos 12 minutos mirando lo que persigues. Pero la ley tiene una cara que mira hacia adentro. Nadie persigue lo que cree tener. Persigues reconocimiento porque en algún lugar decidiste que no eras suficiente sin aplauso. Persigues seguridad porque decidiste que la vida es una emboscada. Persigues ese puesto porque decidiste que tu valor necesitaba un título debajo. La lista de tus persecuciones es la lista de tus carencias decididas, no reales, decididas. Y hay una forma brutal de comprobarlo. Conseguir lo que perseguías. Porque a veces la vida te lo da y descubres que el agujero sigue ahí, intacto, debajo del trofeo. Quiero contarte algo. Durante años perseguí un ascenso que no llegaba. Yo trabajaba en un banco, me preparaba cada reunión como un examen, decía que sí a todo y el puesto año tras año siempre era para otro. Hasta que una tarde me invitaron a un café, el director general de mi zona y el director general de toda la empresa. Casi me atraganto con el primer sorbo de puro nervio. Era el primero de mi promoción en llegar a director de oficina. Lo había conseguido. Menos de 10 años después, una mañana pedí una excedencia. Tenía 40 años, un puesto de dirección y a todo el mundo alrededor diciéndome que estaba loco. Dejaba lo que había perseguido durante años para emprender por mi cuenta, sin red. Y en mitad de ese vértigo me atravesó una pregunta que no he olvidado. Si esto era lo que me faltaba, ¿por qué me sobra? No pude responder, esa era la respuesta. Yo no perseguía un puesto, perseguía dejar de sentir que me faltaba algo. Y eso no lo daban en aquel banco. Removí el agua durante años para descubrir que lo que buscaba no se me había caído al estanque. Lo entendí tarde y cabe posiblemente en una frase. Si te llevas una sola cosa de este vídeo, que sea esta. Nada que es tuyo necesita ser perseguido. Lo que es tuyo no exige que te deformes para alcanzarlo. Lo que te obliga a perseguirlo deformándote, aunque llega vacío. La acción en silencio de esta cara. Esta noche escribe las 3 cosas que más persigues ahora mismo. Y debajo de cada una sola pregunta. ¿Qué estoy dando por perdido sobre mí al perseguir esto? No respondas hoy. Deja la nota reposar sobre el barro. Quinta cara. Perseguir personas. Porque todo lo anterior duele más cuando lo que persigues tiene nombre y apellidos. La distinción es esta. La presencia invita, la persecución presiona. Y ninguna persona en la historia se ha quedado de verdad con las 2 manos, por presión. Cuando persigues a alguien, esa persona no recibe tu amor, recibe tu hambre. Y el hambre del otro no despierta deseo, despierta deuda. Por eso cuanto más disponible estás desde la carencia, más se aleja. No porque seas demasiado, sino porque nadie puede respirar dentro de una petición constante. El coste es doble, pierdes a la persona y te pierdes a ti, porque llevas tanto tiempo orbitando que ya no recuerdas tu propio centro. Tao Te Ching en el capítulo 33, el que sabe contentarse es rico. No dice el que consigue, dice el que sabe que ya hay suficiente estanque. También cuando el estanque se llama estar contigo mismo.
y en silencio. Hoy no le escribas a nadie para conseguir algo. Escribe solo si tienes algo que dar. Y si no lo tienes, ese silencio también es un mensaje. El primero honesto en mucho tiempo. Queda una cara, la más importante, la que hace que todo lo anterior funcione o que todo lo anterior se convierta en otra trampa más elegante. Es esta cara. La ley no funciona si la usas para que funcione. Escucha esto despacio, porque es la trampa final y es finísima. Si después de este vídeo sueltas para que vuelva, si dejas de escribirle para que te escriba, si te calmas para que llegue el dinero, si practicas Wu Wei cronometrando resultados, no has soltado nada. Has cambiado la persecución de disfraz. El estanque nota tus manos aunque las escondas detrás de la espalda. El movimiento inverso del Tao no es una técnica, es una descripción de cómo se mueve la realidad cuando tú dejas de empujarla. Y eso, la única manera de usarla es dejar de necesitar que funcione. Volver, esa palabra del capítulo 40, retorno, no hacia lo que perseguías, hacia el que persigue, hacia ti. Cuando pedí aquella excedencia, no estaba huyendo del puesto. Estaba haciendo sin saberlo exactamente esto, el retorno. ¿Y sabes qué pasa entonces? A veces aquello vuelve y a veces no. Y descubres que podías vivir con las dos respuestas, que esa era la libertad que estabas persiguiendo en todas tus persecuciones. No era la persona, no era el dinero. Era poder respirar sin que te faltara nada. Y esta cara no se practica en silencio, se practica ahora mismo, conmigo. Porque no solo hay que entenderla, hay que hacerla. Te llevo yo, son solo 40 segundos. Elige la persecución que te ha estado doliendo mientras veías este vídeo. Ya sabes cuál. Ahora, pon las manos abiertas sobre las piernas, palmas hacia arriba, literalmente. Nadie te ve. Y hazte una sola pregunta. No la respondas con la cabeza. Deja que el cuerpo diga algo. ¿Qué haría yo esta semana si esto ya no me faltara? Lo que acabas de ver, sea lo que sea, esa es tu dirección, sin espasmo. Camina hacia eso. 2 avisos antes de cerrar, porque esto no es lineal. El error típico, convertir este vídeo en técnica. Mañana te descubrirás soltando estratégicamente, mirando de reojo si el agua ya premia tu quietud. Es normal. Es la capa 3. Cuando pase, 2 palabras. Estoy removiendo. Y vuelta. Y la recaída. Vas a volver a perseguir esta semana probablemente la diferencia que entre quien vive esta ley y quien la colecciona. No es que uno no recaiga, es cuánto tarda en notarlo. Antes tardabas meses, ahora tardarás un día y luego un minuto. Eso es el camino entero. Las 6 caras en 6 frases, llévatelas. 1. Hay cosas que el esfuerzo bloquea. Deja de empujar donde empujar rompe. 2. La prisa elige mal. Dale una noche al barro. 3. Soltar no es rendirse. Es soltar el espasmo, no la dirección. 4. Dime qué persigues y te diré qué decidiste que te falta. 5. La presencia invita. La persecución presiona. Y 6. Nada de esto funciona si lo haces para que funcione. Empezamos con una figura corriendo detrás de la niebla. Esa figura eras tú, era yo, durante años persiguiendo una silla que cuando llegó me sobraba. La niebla nunca se alcanza corriendo, se disuelve sola, alrededor del que se detiene. Y nada de lo que eres necesita ser perseguido.
No te voy a pedir un like. Te voy a pedir algo más difícil hoy. Deja de empujar una sola cosa, una. Y si hay alguien a quien llevas semanas persiguiendo con la cabeza, no le escribas para conseguir. Dale algo sin esperar nada. O simplemente regálale tu silencio. Si estás dispuesto a intentarlo, déjame una sola palabra en los comentarios. Suelto. Y si quieres, dime desde qué ciudad me acompañas. Leo cada comentario. Y si quieres seguir mirando la vida desde el Tao, suscríbete y compártelo. Cada semana desmontamos una persecución más. El agua no se aclara porque se lo pidas. Se aclara porque la dejas. Gracias por estar aquí. Alquimia interior.